Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Este milagro que acabamos de escuchar, la curación de un endemoniado, de una persona poseída por el demonio, y por lo tanto, de alguna manera, algo que nos interesa a todos, no porque estemos poseídos por el demonio, sino porque todos tenemos que hacer frente a las tentaciones que proceden del demonio. Y a veces que esas tentaciones hemos caído en ellas y se han podido convertir en una, entre comillas, posesión. Por ejemplo, cuando hay un vicio, una persona que tiene el vicio de la pornografía, o el vicio de la masturbación, o la cleptomanía, o el vicio de la mentira, bueno, se ha convertido en un hábito, en una costumbre que mortifica enormemente porque no consigues librarte de ello y te viene la desesperación. Con frecuencia, si es un católico practicante, hay una especie de bucle, de círculo, pecado, confesión, con arrepentimiento sincero, con propósito de enmienda sincero, pero sin embargo repetición de los mismos actos. Es, repito, una especie de posesión, ¿no?, del demonio, ¿no? No hablo literalmente de una posesión diabólica, ¿verdad? Pero es como si no tuvieras la fuerza de voluntad suficiente para romper ese círculo vicioso. Y te viene una desesperación grande, una desolación grande, un desánimo, no tengo solución, no vale para nada mis esfuerzos. Bueno, creo que hay que fijarse muy bien en lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es que ese tipo de demonio solo se puede vencer con oración. Naturalmente hay que poner también la propia parte, pero tenemos que creer en la fuerza de la gracia, porque a lo mejor esa caída repetida puede tener también un sentido, a pesar de ser un pecado horrible, puede tener también un aspecto positivo, por ejemplo, aumentar tu humildad. San Agustín decía que Dios castiga la oculta soberbia con manifiesta lujuria. Hay veces en que eso te ayuda a aterrizar, a darte cuenta de que eres frágil, a no creerte tan grande, tan importante y por lo tanto a ser más misericordioso con los demás. Pero con respecto a ti, la lucha tiene que producirse todos los días, aunque las caídas sean repetidas y aunque tengas la, no digo certeza, pero sí casi certeza de que va a dar igual,
porque vas a volver a repetir la caída. Aún así, la lucha tiene que producirse y tiene que hacerse con 3 ingredientes. El primer ingrediente, siempre, el primer ingrediente es la prudencia. La prudencia. El que evita la tentación, evita el pecado. Primer ingrediente, la prudencia. En la medida en que puedas, mantente lejos de esas circunstancias que pueden conducirte a pecar y que por experiencia ya sabes que cuando estás en esas circunstancias es más fácil o incluso es muy, muy fácil que cometas un pecado. El que evita la tentación evita el pecado. Prudencia. Segundo, fuerza de voluntad. Tú tienes que poner tu parte. Y la fuerza de voluntad no es una cuestión que se consiga de un día para otro. Es un ejercicio de la voluntad y tienes que hacer tu parte. Es decir, trabaja todos los días en la fuerza de voluntad. Prívate de algo que te gusta. No tiene nada que ver, quizá, esa penitencia con aquello que te hace pecar, lo que sea. No hablo solo del 6º mandamiento, ¿no? Por ejemplo, el problema del carácter creo que a todos nos afecta. La fuerza de voluntad es como cuando los futbolistas o los jugadores de baloncesto, los atletas, están haciendo entrenamiento. Quizá no tengan ningún sentido directo con el deporte que luego van a practicar, pero están entrenando los músculos para que después, en un momento dado, puedan hacer un sprint, por ejemplo, o puedan hacer un regate, ¿no? Y si no han hecho ese entrenamiento una y otra vez durante mucho tiempo, luego cuando llega la hora no son capaces de dar el rendimiento que se espera de ellos. Por lo tanto, fortalecimiento de la voluntad. Y sobre todo, la gracia de Dios. Es el tercer punto y es el que hace referencia a Jesús. La gracia de Dios, que nos viene por los sacramentos, que nos viene por la oración. No olvidéis nunca de que el santo no es aquel que no cae, porque ojalá que no cayera. El santo es aquel que si cae, ojalá que no cayera, si cae se levanta. Y ese levantarse una y otra vez, vuelvo a repetir, en todo, no solamente en el sexo, el carácter es seguramente nuestro principal fuente de caídas. Ese levantarse una y otra vez es lo que al final logrará que cuando te llegue la hora estés en gracia de Dios. A Dios le tenemos que dar, por supuesto, nuestra santidad, que es fruto de su gracia y de la unión con nuestra voluntad, pero tenemos que darle también nuestro sincero, auténtico deseo de ser santos. Hoy el Evangelio tenía la frase de un papá que había pedido la curación para ese muchacho endemoniado y le había dicho, si puedes algo. Y Jesús le contestó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Yo creo que nosotros podemos decirle a Jesús, Señor, tú puedes hacerme santo, ayúdame, y el Señor te dirá, todo es posible al que tiene fe. Levántate cada vez que caes. Que así sea. De pie, por favor.